Hola, ¿cómo están hoy? 4 personas están bien. ¿Cómo están hoy? Excelente. Well, it's good to be here in the house of the Lord today. Y bueno, es muy bueno estar aquí en la casa del Señor. As always, worshiping the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Como siempre, adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Well, let's go to the Lord in prayer to prepare our hearts to receive what He would speak to us today through His Word. Así que vamos a pedirle al Señor que sea Él quien hable a nuestros corazones en este día. Let's pray. Oremos. Father, thank you for this day. Padre, queremos darte gracias por este día. Thank you for another opportunity Gracias, Señor, por otra oportunidad to hear your word. de poder, Señor, escuchar tu We pray palabra. that you would challenge us today, Oramos, Señor, que tú nos desafíes en este día, that you would speak to us. que hables a nuestros corazones. Lord, we open our hearts to receive. Queremos, Señor, abrir nuestros corazones para recibir. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen and amen. Amén y amén. Today is the last installment of our 3-part series called What is the Church? Hoy es la tercera y última parte de la serie que hemos estado viendo acerca de qué significa esto de ser And iglesia. so we've been looking at what the Bible teaches us about what is a New Testament church. Hemos estado viendo nosotros a través de lo que dice la palabra de Dios, qué significa esto de ser una iglesia del Nuevo Testamento. And so we've talked about how, and we've also taken advantage of this time to talk about the 3 principles of what we are as La Comunidad Bible Church. Hemos también tomado la oportunidad para hablar de esos 3 principios que aquí en la Comunidad Bible Church son nuestro ADN. 3 ideas that describe our DNA. Son 3 ideas que describen nuestro ADN. And those 3 ideas are connected to Christ. Y esas 3 ideas son conectados a Cristo. As a church, we are connected to Christ, Como iglesia, nosotros estamos conectados a Cristo, committed to each other. comprometidos con otros. And today we'll be talking about our last piece of our DNA, which is contributing to the world. Y hoy vamos a estar hablando de la última parte que es contribuyendo al mundo. So let's go to our text this morning. It's only 3 verses. It's Acts chapter 19, verses 8 through 10. Así que bueno, vamos a abrir las Biblias y hoy vamos a estar viendo solamente 3 versículos que se encuentran en Hechos capítulo 19 del 8 al 10. Acts 19, 8 through 10. Hechos 19 del 8 al 10. And he entered the synagogue and for 3 months spoke boldly, reasoning and persuading them about the kingdom of God. Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. But when some became stubborn and continued in unbelief, speaking evil of the way before the congregation, he withdrew from them and took the disciples with him, reasoning daily in the hall of Tyrannus. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. This continued for 2 years, so that all the residents of Asia heard the word of the Lord, both Jews and Greeks. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. I heard a story this week, and I've heard this story before. Yo escuché una historia en esta semana, ya había escuchado esta historia anteriormente, But I really think that this story will help us understand what we're really called to do and who we are really called to be as the church. pero creo que esta historia nos ayuda a ver realmente a qué nosotros estamos llamados a hacer como iglesia, cuál es nuestra misión. It was a story about a high school in the United States, Es una historia acerca de una escuela secundaria en los Estados Unidos. and they had an assembly like this one with all of the seniors of the school, the last year of the school. Y ellos tenían una asamblea general con todos los graduandos de ese año, todos los que And they estaban had en sexto military año. recruits from the military who came to speak to the students. Y delante de esto habían personas de la fuerza militar que estaban allí para reclutar a estudiantes que se estaban graduando. And they were recruits from the 4 branches of the military in the United De States. hecho, ellos estaban tratando de reclutar para las 4 ramas de todo lo que es la fuerza militar de los Estados Unidos. The Army, Navy, Air Force, and Marine
Marines. El ejército, también la marina, la fuerza aérea Marines. y los Marines. And so you had each branch of the military had its recruit that had their time to stand up and speak in front of everyone. Así que cada una de los representantes de cada una de las ramas tenía una oportunidad para pararse al frente y hablar, dirigirse a la audiencia que eran los estudiantes. And the recruit from the army stood up and he said, "The army is the greatest place you could go after you get out of high school." Primero se paró el representante del ejército y él decía del Army, oye, el Army es lo mejor que ustedes pueden hacer después de que se gradúan de secundaria. If you join the army, you'll make lots of money. Si ustedes se unen al Army, ustedes van a ganar mucho dinero. You'll grow up, you'll be mature, you'll be an adult, and you'll be able to contribute to society. Van a crecer, van a madurar y van a poder contribuir a la sociedad. The army is the place for you. El Army es el lugar para ti. I was trying to sell the product Él of the estaba, army. como quien dice, tratando de vender ese producto que es la Fuerza Armada. And then for the Navy, the guy got up and he talked about the Navy. Luego para la Fuerza Naval, el que estaba el representante también se levantó delante de todos And he said, if you join the Navy, you'll travel all over the world. y él les dijo, si ustedes son parte de la Fuerza Naval, ustedes van a viajar a todas partes del mundo. And you'll see every part of the world. Van a ver todas esas partes del mundo. And you'll be able, after you get out of the Navy, you'll be able to get a great job. Y luego ustedes van a tener un excelente trabajo incluso después de que se gradúen del From Navy, all the training you received in the Navy. debido a todo el entrenamiento que a través de las Fuerzas Armadas han obtenido. And then the guy from the Air Force, Y luego vino el de la Fuerza Aérea, he did the same thing. hizo lo mismo. He said, oh, if you join the Air Force, Él dijo, bueno, si ustedes se unen a la Fuerza Aérea, much better than the Army or the Navy. muchísimo mejor que el Army y que la Fuerza Naval. You make more money than Van you a could. ganar más dinero que You'll be- cualquier otra rama. You'll be trained to be a professional. Van a ser entrenados para ser profesionales. And there's nothing better Y no hay nada mejor que than the eso, Air Force. que mejor que la Fuerza Aérea. And then finally, the recruit for the Marines stood up on the Y stage. luego se levanta el recluta de la Marina. And his face was scarred from Y- being in battle. Su rostro estaba lleno de cicatrices por haber estado en la batalla. And he stood up and he looked at the crowd and he didn't say anything for 2 or 3 minutes. Y él se para delante de la audiencia y como por 2 o 3 minutos estaba completamente en silencio. And everyone was becoming uncomfortable Y ahí de repente la gente empezó como a incomodarse because he wasn't saying anything. porque él no estaba diciendo nada. And he said, finally he said something. Y luego finalmente él dice algo. He said, as I look at this crowd, Él dice, a medida que yo veo aquí esta multitud, I don't think anyone here yo no creo que ninguno aquí is worthy of joining the Marines. es digno de ser parte de la Marina. He said, let me tell you what it means to be a Marine. Déjenme decirles lo que significa ser parte de la Marina. You're not going to be comfortable. Ustedes no van a tener comodidad. They make the least amount of money out of all 4 branches. Son los que menos ganan dinero de todas las otras ramas. And if there's a war, they're the first to go in. They're the first responders. Y si hay una guerra, ellos son los que primero tienen que ir a la guerra porque son los que primero tienen que responder. And they'll be the last to leave at the end of the war. Y son los últimos en irse al final de la guerra. And sometimes a Marine, he's hungry, he's cold, he has to fight for his life. Algunas veces los que están en la Marina tienen hambre, tienen frío, tienen que pelear por su vida. I don't think anybody here not only is worthy to be a Marine, but would even want to be a Marine. Yo no creo que ninguno de los que está aquí es digno y ni siquiera creo que ninguno de ustedes quisiera ser parte de la Marina. And he put down the microphone. Y walked luego away. puso el micrófono abajo y salió. That was it. Eso fue lo que él dijo. That was his presentation. Esa fue su presentación. Now at the end of the assembly, there were tables set up in the back. Luego al final de esa reunión, de esa asamblea general, en la parte de atrás habían mesas Army, Navy, Air Force, Marines. para cada una de las ramas, para el Army, para la Fuerza Aérea, para la Naval, para la Marina. And the recruits were at each one of the tables. Y habían personas que representaban cada una de estas ramas en las mesas. And for the Army, there were a few people that came Y ahí para interested. el Army
había un par de personas que 4 or estaban 5. formando la fila, quizás 4 o 5 de los estudiantes estaban formando la fila. And for the Navy, there were 5 or 6 people that came. They were interested. Para la Wow. Fuerza Naval, quizás unos 6, 7 personas estaban allí. And for the Air Force, there were 7 or 8 people that were interested in the Air Quizás para la Force. Fuerza Aérea, 7, 8 personas estaban allí formando la fila para ser parte de eso. But for the Marines, Pero para la Marina, the line was all the way out the door. la fila llegaba hasta la puerta. The vast majority of the students that were there that day La mayoría de los estudiantes que estaban allí ese día en la escuela lined up to hear more about the Marines. formaron esa fila para aprender más de la Marina. Why? La pregunta es, ¿por qué? And I think this tells us something about who we are as human beings and who God has created us to be. Yo creo que esto dice mucho acerca de quiénes somos nosotros como seres humanos y cómo nos ha creado Dios para que nosotros seamos. That God has designed us La manera en que Dios nos ha diseñado, to desire a challenge. desear desafíos en nuestras He vidas. designed us to have a mission and something in our lives that's beyond ourselves. Él nos ha diseñado de tal manera que tengamos misiones y cosas en nuestras vidas que son más grandes que nosotros. And deep down, we'll even sacrifice the thing that we value so much, our comfort, Y for a aún mission and a purpose. con ese deseo de sacrificar aquello que valoramos más, que es nuestra comodidad, pero porque queremos ser desafiados, porque queremos ser parte de un desafío mayor. You see, that is how God has created every human being. Y sabes, esa es la manera en que Dios ha creado a cada ser humano. He's created us to be contributors, Él nos ha creado para ser contribuyentes, to serve, para servir, to give. para dar. Now, I think we forget that, Yo creo que muchas veces nosotros nos olvidamos de eso, especially today, especialmente hoy en día. in the culture we live in today. En esta cultura que nosotros vivimos hoy en día, We receive messages all day long, messaging all the time. nosotros recibimos todo el día, todo el tiempo, mensajes We live in a consumer culture. y vivimos en una cultura consumidora. And oftentimes we bring that mentality to the church. Y muchas veces nosotros traemos esa mentalidad a la iglesia. That our interaction with the church Pensamos que nuestra interacción con la iglesia should be based on consuming what the church has to offer. debe ser basada en consumir lo que la iglesia ofrece. But see, God has not called us to be Pero consumers. sabes, Dios no nos ha llamado a ser consumidores. He's called us to be contributors. Él nos ha llamado a ser contribuyentes. You see, we make the mistake of thinking that because we sit in those seats for 2 hours on Sunday morning, we're just receivers. Pero el But error está en pensar que como yo estoy allí sentado los domingos en la mañana por 2 horas, yo pienso aquí, yo solamente soy un receptor. Yo recibo. as we've been talking about throughout this entire series, we are the church. Pero como hemos estado hablando en toda esta serie, nosotros somos la The iglesia. church is not just a building. La iglesia no es solamente un edificio. The church is not just a place where we come and sit. La iglesia no es solamente un lugar donde yo vengo a calentar una banca. There's moments when we sit, but that doesn't define everything we are as the church. Sí, hay momentos donde nos sentamos, pero eso no es lo que define lo que es ser iglesia. So the first week in our series, we talked about how we are part of the body of Christ. La primera semana, la primera parte de la serie, estábamos hablando cómo nosotros somos el cuerpo de Cristo. Christ is the head, Cristo es la cabeza and we are the members of the y body. nosotros somos el miembro del cuerpo, cada And miembro del cuerpo. We've been developing this concept, this theme. Who are we as the church? Yep. What does it mean to be the church? Hemos estado desarrollando este tema. ¿Qué significa eso de ser iglesia? ¿Quiénes somos como iglesia? And we're going to continue to explore this today. We receive our strength. We receive what we need from the head, Christ. Y vamos a hablarlo nuevamente hoy, que nosotros recibimos nuestra fuerza de la cabeza. Y la cabeza es
Cristo. This is so important. Y esto es bien importante. We've got to get this. Nosotros tenemos que poder entender We've esto. been asking the question the last couple of weeks, what is it that's different about the community of the church than every other unit or community or group dynamic in the world? Y hemos estado haciéndonos la pregunta en las últimas semanas, ¿cuál es la diferencia entre la iglesia y cualquier otro grupo o comunidad que se reúna de cualquier tipo de cualquier índole, cualquier otra comunidad, cualquier otro grupo que se reúne? ¿Cuál es la diferencia? What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? Our theme verse for this year is John 13:35. El versículo lema para todo el año de 2026 para nuestra iglesia se encuentra en Juan capítulo 13, versículo 35. They will know Dice, ellos sabrán that you are my que disciples ustedes son mis discípulos by your love for one another. por el amor que se tienen los unos a los otros. They will know. Ellos sabrán. Who's they? ¿Quiénes son ellos? The people who don't know Christ. La gente que aún no conoce a Cristo. They will know Ellos sabrán that you are my que disciples ustedes son mis discípulos by your love for one another. por el amor que tienen los unos a los otros. Eso lo dijo Jesús. Everything in that verse describes who the church is supposed to be. Y todo en ese versículo describe quién se supone que tiene que ser la iglesia. It's not just about our love for one another. No se trata solamente de nuestro amor el uno por el otro. That's only half of the equation. Esa es la mitad de la ecuación. They out there have to know that we love Ellos each other. allá afuera tienen que saber So what que does that mean? nosotros nos amamos los unos a los otros. That means we have to be interacting ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que interactuar. with our community. Tenemos que interactuar con nuestra With comunidad. our neighbors. Tenemos que interactuar con nuestros With people in vecinos. our lives. Tenemos que interactuar con las personas en nuestras vidas. And so that's what we're going to talk about today. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Contributing what? To the world. Contribuyendo ¿a qué? Al mundo. So last week we talked about being committed to each other. La semana pasada hablamos de comprometidos con otros. And we talked about how we are to challenge each other. Y estuvimos hablando de cómo también debemos desafiarnos los unos a los otros. And we looked at Hebrews and we looked at the concept, the idea of spurring each other on to good works. Y estuvimos viendo en Hebreos también la importancia de animarnos los unos a los otros a las buenas obras. And the concept is not just to just have deep friendships or to just love each other, but to actually challenge each other to go out and make a difference in the world. Y el concepto no es tanto como nada más nosotros vamos a tener mejores amigos o tener ese compromiso unos con otros aquí, pero también juntos, cómo podemos seguir impactando al mundo. And we talked about what describes us as the church, También estuvimos hablando que lo que nos describe a nosotros como iglesia, or what should describe us o as lo a que church, debería describirnos a nosotros como iglesia, is that we're not just focused on self. es que no solamente estamos enfocados en nosotros mismos. Self is not the center of the church. El yo no debe ser el centro de la iglesia. But we come to church, we're involved in church, we're connected with our brothers and sisters in Christ. Pero estamos en la iglesia, venimos a la iglesia, nos congregamos, tenemos esa conexión, hermanos y hermanas en Cristo, For the purpose of challenging each other. por el propósito de desafiarnos los unos a los otros, Encouraging each other. animarnos los unos a los otros, Sharpening each other. afilarnos los unos a los otros. And as I'm focused on doing that to you, you're focused on doing that for me. Everyone is being encouraged. Everyone is being challenged. Y a medida que nosotros, cada quien está haciendo eso con las personas, todo de una u otra manera va a recibir eso también. And so, God has called us to do that. We don't just come to church, sit back and wait until someone comes and tells us how much they love us. Ahora, Dios nos ha llamado a hacer ese tipo de iglesia. No solamente sentarnos allí y esperar que alguien tome la iniciativa y decirme, oye, yo te amo. ¿Cómo estás? No nos ha llamado Dios a quedar de brazos cruzados en la silla. Nobody loves me in this church. Y entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros nos quedamos ahí esperando que la gente venga de nosotros y de repente nadie viene y decimos, nadie en esa iglesia me ama. And you're sitting in a chair Y ahí nos quedamos sentados en la silla. and your face looks like you've been sucking lemons all day long. Y entonces cuando vemos los rostros pareciera que todo el mundo ha chupado limón, todo el mundo sabe cómo.
Now, do you think people want to approach you when you look like that? Ahora, si tú estás así con esa cara de que acabas de chuparte un limón, ¿tú crees que la gente se te va a acercar? You're saying, get away from me. No, porque es que cuando yo estoy así es como que ni te me acerques. But we get offended because people aren't coming and talking Pero to estamos us. así y aún así nos ofendemos porque la gente no se nos acerca. The author of Hebrews says that's not what church is. Pero ahí el autor de Hebreos dice, así no debe ser la iglesia. Church is people, Christians, believers, children of God. La iglesia es la gente, creyentes, hijos e hijas de Dios, Saying, I know my needs are met by Christ. diciendo, ¿sabes qué? Yo sé que mis necesidades, el que las satisface es Cristo. He's the head. Él es la cabeza. The people around me are not the major source of meeting my Y needs. la gente que está a mi alrededor no es la fuente principal donde yo voy a obtener mis necesidades o satisfacer mis necesidades. Christ is my main source Cristo es mi fuente principal because he's the head. porque Él es la cabeza. And when I understand that, I am free to not demand so much from everybody else. Y cuando yo entiendo eso, entonces voy a tener la libertad de no estar exigiendo que las otras personas sean las que tengan que traer esa satisfacción en mi vida. But I'm free to give. Pero estoy ahora con esa libertad de dar. I'm free to love. Tengo esa libertad de amar. I'm free to reach out and Tengo say, esa libertad de poder alcanzar a otras personas y decirle, I love you. te amo, You're my sister tú eres mi hermana, in Christ. Cristo, Hermana. hermana. And so God has given us that opportunity and that privilege. Así que Dios nos ha dado esa oportunidad y privilegio. We're not consumers. No somos consumidores, We're contributors. somos ¿se dice contribuyentes o contribuidores? Contribuidores. Ok, vámonos con contribuidores. ¿Contribuidores? Contribuyentes. Contribuyentes. Ok, contribuyentes me dice allá mi experto en español. We're not consumers, we're contributors. No somos consumidores, somos contribuyentes. So we contribute to each other within the church. O sea, la idea es contribuir los unos a los otros dentro de la iglesia. As we said last week, if you're giving to others, they're giving to you. Everybody's needs are being met through the head is orchestrating all of that. Christ is organizing all of that. Como dijimos la semana pasada, si yo estoy haciendo eso, si estoy haciendo mi papel de estar comprometido con otros, tú estás haciendo tu papel y tú estás haciendo tu papel y tú estás haciendo tu papel, de una u otra manera todos vamos a recibir ese compromiso los unos de los otros. And now today we're going to talk about how as a church Y hoy vamos a estar hablando de como iglesia we're called to contribute to the world. somos llamados a contribuir al Now, mundo. what is our contribution to the world? Ahora, ¿cuál es nuestra contribución al mundo? As Christians, Como cristianos, as believers, como creyentes, as a church, como iglesia, what is our contribution to the community where the church is, to the people in our relational networks? What do we as Christians contribute to them? ¿cuál es nuestra contribución a esta comunidad que nos rodea, aquí donde estamos ubicados físicamente? ¿Cuál es nuestra contribución a todas esas personas que son parte de nuestra red relacional? ¿Cuál es nuestra contribución a Panamá? ¿Cuál es nuestra contribución al mundo? And Jesus tells us in the Sermon on the Mount, Matthew chapter 5. Jesús nos dice en Mateo capítulo 5, en capítulo 5, cuando él estaba dando el sermón del monte, verse 13 through 16. versículo del 13 al 16, He tells us what our contribution is. él nos dice cuál es nuestra contribución. Verse 13, you are the salt of the earth, but if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Ustedes son la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte
no se puede ocultar. Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la In casa. the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Our contribution is salt and light. Nuestra contribución al mundo es ser sal y luz. Salt Sal flavors food. It restores food. It preserves food. le da ese sabor a la comida, restaura la comida, preserva la comida. But salt has to come into contact with whatever it's flavoring. Pero la sal, para que pueda ser funcional, tiene que estar en contacto con aquello que va a cambiar el sabor o a salar. In order to be the salt of the earth, we have to actually come into contact with people who don't know Christ. Para nosotros ser la sal de la tierra significa que tenemos que estar en contacto con aquellas personas que no conocen a Cristo. So we're going to talk about 4 ways today Así que hoy vamos a estar viendo 4 maneras in which we can be intentional about being missional Christians. en que podemos nosotros ser intencionales al ser cristianos misionales. You know that God has called every single Christian, ¿Sabes? Dios ha llamado a cada cristiano, every believer, cada creyente, to be on mission. a estar en misión. It's not only for pastors, Esto no solamente es para los pastores, it's not only for no missionaries. es solamente para los misioneros. In fact, what we've been studying, what we've been seeing as we've done this series, De hecho, lo que nosotros hemos estado estudiando a medida que hemos estado viendo esta serie, and we saw this in Ephesians chapter 4, esto lo vimos en Efesios capítulo 4, pastors, missionaries, evangelists, teachers, los pastores, misioneros, evangelistas, maestros, the leaders of the church los líderes de la iglesia, are actually administrators. de ellos son administradores. They're administrators. Son administradores. The ministers are, guess who? Nosotros somos administradores y adivinen quiénes son los ministros. You. Ustedes. Every person. Cada persona. You know that? Do you believe that? ¿Ustedes sabían eso? ¿Lo You're a creen? minister. Ustedes son ministros. Oh no, I'm not a minister. Ay, no, pero yo no soy un ministro. I'm an accountant. Yo soy un contador. I'm a doctor. Yo soy un doctor. No, the Bible says you are a minister. No, la Biblia dice que tú eres un ministro. Now in our church, many of you know this, we are a missional church. En nuestra iglesia, muchos de ustedes saben esto, somos una iglesia misional And we have a strategy. y tenemos una estrategia. It's a very simple Es una strategy estrategia bien sencilla. to reach the world. Ir a alcanzar al mundo. We have a strategy of growth. Tenemos una estrategia de crecimiento. It's a very simple Y es strategy. una estrategia bien sencilla. Guess who the strategy is? Adivina cuál es esa estrategia. You. Tú. You're the strategy. Tú eres la estrategia. You connecting with people in your relational networks, at your jobs, in your neighborhoods, and proclaiming the gospel. Tú conectándote con las personas que Dios ha puesto a tu alrededor, llámese en tu trabajo, en tu vecindad, en tu escuela, donde sea, tú alcanzando a esas personas que Dios te ha rodeado And making disciples. y hacer discípulos. Bringing them into the church. Invitarlos también a que sean parte de esta congregación, ya que tenemos acá juntos como iglesia. You're the strategy. Pero tú eres la estrategia. I'm not the strategy. Yo no soy la estrategia. You are. Tú eres la estrategia. We're going to win our city to Christ. Si vamos a ganar la ciudad para Cristo, And we're going to talk about a strategy that we're going to do this year. Later. We're going to talk about a strategy that we're going to do later in the sermon throughout this whole year. nosotros vamos a estar hablando más adelante acerca de una estrategia que queremos aplicar para el 2026 como iglesia, But it's going to happen through you. pero va a pasar a través de ti. But we have to be intentional. Pero tenemos que ser intencionales. So we're going to talk about 4 ways to be intentional about mission. Así que vamos a ver estas 4 maneras que nosotros podemos ser intencionales en cuanto a la misión. Number 1, patterns. Número 1,
patrones. Number 2, people. Número 2, personas. Number 3, presence. Número 3, presencia. And number 4, Y proclamation. número 4, proclamación. Number 1, patterns. Número 1, patrones. Let's read verses 8 through 10 again. Vamos a ver nuevamente los versículos del 8 al 10, regresando a Hechos 19. And Paul entered the synagogue and for 3 months spoke boldly, reasoning and persuading them about the kingdom of God. Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. But when some became stubborn and continued in unbelief, speaking evil of the way before the congregation, he withdrew from them and took the disciples with him, reasoning daily in the hall of Tyrannus. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. This continued for 2 years, so that all the residents of Asia heard the word of the Lord, both Jews and Greeks. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Now, oftentimes when we think about the idea, the concept of being missional, ¿Saben? Nosotros frecuentemente cuando hablamos de la idea de ser misional, or we think about evangelism, nosotros quizás la primera palabra que se nos viene a la mente es evangelismo. and we often think evangelism is an event. Y nosotros usualmente pensamos en evangelismo como si evangelismo fuera un evento. And we go someplace and we preach the gospel to people we've never seen before. Y de repente pensamos que el evangelismo se limita a ir a un lugar donde yo no conozco a las personas And there are times when God uses that and we need to do that. y compartirles de Cristo a las personas. Y ojo, hay momentos para eso, hay momentos para hablarle a aquellas personas que no conocemos, pero también hablarles acerca de Cristo. But that's only part of. Pero eso solamente es parte. It's an important part, Es una parte importante, but only part of what it means to pero be es missional. solamente una parte de lo que significa ser misional. We need to have patterns in our lives. Nosotros necesitamos tener patrones en nuestras vidas. Now, the concept or the idea of a pattern is it's something that we do Y el concepto de patrones en nuestras vidas es algo que nosotros hacemos repeatedly. y lo hacemos de manera repetitiva. It's not a one-time event. No es un evento de solamente una vez y ya. Now, Paul had a pattern in all of his missionary journeys. Sabes, Pablo tenía un patrón en todos sus viajes misioneros. Every city that he went into, En cada ciudad que Pablo iba he y had the llegaba, exact same pattern. él usaba este mismo If he patrón. went to Corinth, if he went to Ephesus, Cuando él fue a Corinto, cuando él fue a Éfeso, he went first to the Jewish synagogue, lo primero que hacía Pablo, él llegaba a la sinagoga de los judíos and he would spend time with them first. y él pasaba tiempo con ellos primero. And he would proclaim the gospel to them Y first. proclamaba el evangelio a los judíos en la sinagoga, era lo primero que Pablo hacía. And in most cities, he would get beaten up or persecuted or thrown into prison. Y en la mayoría de las ciudades a Pablo lo golpeaban, lo ponían en prisión, lo torturaban. But why did Paul do that? Pero la pregunta es, ¿por qué será que Pablo hacía eso? And he didn't only do it so that he was preaching the gospel to the Jew first and then the Gentile. That was only part of it. Él no hacía eso solamente para decir, bueno, voy a proclamar el evangelio primero a los judíos y luego a los gentiles. No era necesariamente porque ese era su único fin. But he did it because it was strategic. Pero él lo hizo porque esto era estratégico. The Jews in the synagogues all over the world, if a visiting person came in to the synagogue, Los judíos, dependiendo y no importaba de qué ciudad ellos eran, usualmente si eran judíos, iban a la sinagoga. they would welcome that person to come up to the front and speak. De cualquier país que fuera y de repente en la sinagoga les daban la oportunidad a esa persona, si estaba de visita, a que la persona hablara. And so he would immediately be able to enter in and immediately the first day that he was there, go up and speak to the Jews. Así que cuando Pablo entraba a una sinagoga, como él iba a visitar, entonces le daban la palabra a él y él tenía esa garantía de que podía hablar delante de todos ellos. And he would begin to meet some of the people
of the city in the synagogue. Y luego en la sinagoga, él también comenzaba a conocer a las personas de esa ciudad. And he would begin to build relationships. Y él comenzaba a entablar esas relaciones interpersonales. Now, in the case here in Ephesus, it says here that he did that for 2 months Ahora, en el caso aquí de Éfeso, dice que él estaba haciendo eso por 3 or meses. 3 months. Every Sabbath, every Saturday, he would go to the synagogue and speak to the Y Jews. cada Shabbat, cada sábado, iba allí Pablo a hablarle a los judíos en la sinagoga. And he did that, and he started to gather disciples. Así que él comenzó a hacer eso y de repente comenzó a reunir a discípulos. And people began to believe. Y algunas personas comenzaron a creer. And who were the people? He was speaking to the exact same people every week. ¿Quiénes eran esas personas? Pablo le estaba hablando a las mismas personas cada semana. See, he didn't have this scattered idea of what strategy was to stand out on the street corner in Ephesus and just start screaming at everybody in the city. Él no tenía como una estrategia de, bueno, me voy a parar en una esquina de Éfeso a gritar con todos mis pulmones para ver quién me escucha. He went to the same group of people, the Jews who were in the synagogue, for 3 whole months, and he spoke and preached the gospel to the exact same people for 3 months. No, él fue a la sinagoga y por 3 meses a las mismas personas que venían a la sinagoga, él les hablaba a los mismos. Now, what do you Por 3 imagine meses. happened? He probably started to meet people. He started to become friends with people. He started to go over to their houses for dinner during the week. He began to develop relationships. Así que, ¿qué pasa en 3 meses? Cuando tú empiezas a conocer a la gente en 3 meses, tú empiezas a pasar tiempo con ellos, quizás a comer con algunos, a hablar con otros, y empiezas a desarrollar esta amistad o esta relación interpersonal con esas personas durante ese periodo de tiempo. Now, the synagogue, the people who were in the synagogue, it wasn't the entire city of Ephesus. It was a concentrated, focused group of people. Ahora, las personas que iban a la sinagoga no eran todas las personas de Éfeso. Era un grupo específico que iba a la sinagoga a reunirse. Now, what happened is after a while, and some of them were beginning to become believers. They were beginning to become Christians. Some of them. Y como les dije, algunos de ellos comenzaron a seguir a Jesús al escuchar estas predicaciones. And the text here tells us they were becoming disciples. Y aquí el texto nos dice que ellos comenzaron a crecer siendo discípulos. But then there was a group within the synagogue who was speaking evil against Christianity. Pero dentro de la misma sinagoga había gente que empezó a hablar mal del cristianismo. So after a while, Paul got tired of that. Así que ya después de tanta cosa de la gente estar hablando mal, Pablo se cansó de eso. And he said enough of that, and he left the synagogue. Y él dijo, ya, no más, nos vamos, se llevó a la gente que ya estaban siguiendo, nos vamos de la sinagoga, ya nos vamos de aquí. And then when he left, he set up a school, the school of Tyrannus, and what does it say? He took the disciples with him. Y luego lo que él hizo, después de ya no regresar a la sinagoga, él hizo una escuela llamada la escuela de Tirano, y él se llevó a los discípulos con él para hablar con ellos en la escuela de Tirano. But Paul had a pattern. Pero Pablo tenía un patrón. He had a focus. Él tenía un enfoque. Now, what if we saw that as the way that we do outreach, the way that we do evangelism? Ahora, ¿qué tal si nosotros viéramos esta manera de hacer, así como hizo Pablo, hacer evangelismo de esa manera? Then maybe it's not just one conversation, maybe it's 50 ¿Qué conversations. significa eso? Que quizás no es solamente una conversación que voy a tener con una persona. With the same Quizás people. sean 50 conversaciones que voy a tener con las mismas personas. With people that you see all the time. Con personas que tú ves todo el tiempo. People you see every day. Personas que tú ves todos los días. People you're already going to be around. Personas que ya, por default, ya tú te rodeas con esas personas. I call that the alreadys. Eso nosotros le decimos los ya. I go to work. Yo voy, por ejemplo, al trabajo. We're around the same people 8 hours a day, Y 8 5 days a week. horas al día. Yo estoy con esas mismas personas 5 días a la semana, estoy con las mismas personas, ya estoy con ellos los And mismos many tiempos. of them need to hear the Y gospel. muchas de esas personas necesitan escuchar el evangelio. What if we were intentional about actually connecting with them ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros fuera intencional
en compartir con esas personas. while we're already with them at work, Mientras que ya estamos con ellos en el trabajo and show the love of Christ, y les demostramos el amor de Jesús, be friends to them, nos hacemos amigos de esas personas, look for ways to meet their needs, buscamos maneras de cómo yo puedo, oye, yo sé que esta persona tiene tal necesidad, X necesidad, y yo veo la manera en que puedo ayudar a esa persona And con proclaim esa the gospel. necesidad y poder proclamar el evangelio. You see, the first way that we are missional is to be intentional about the patterns of evangelism and outreach that we have. Así que la primera manera que nosotros podemos ser misionales es entender nuestros patrones y cómo usar en esos patrones esa oportunidad de poder orar, cuidar y compartir con esas personas acerca de Cristo. So number 1 is patterns. Number 2, people. Así que número 1 es patrones, el punto número 2 son personas. And we see again in verse 9 that, as I already said, when Paul left the synagogue, Ahí en el versículo 9 nuevamente, como dije anteriormente, cuando Pablo salió de la sinagoga, in verse 9 it says he withdrew from them and did what? Took the disciples with him. miren lo que dice ahí en la segunda parte de ese versículo 9, Pablo se apartó de ellos, o sea, de la sinagoga, llevándose a los discípulos, o sea, se apartó de la gente que estaba hablando mal. Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Now we have to understand something. We have to see the big picture here of what happened in the church of Ephesus. Ahora, quiero que ustedes vean, como quien dice, el panorama más amplio de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso. Luke tells us here that the end result of what Paul and his disciples were doing in Ephesus Lucas nos dijo que el resultado de lo que Pablo y sus discípulos estaban haciendo allí en la ciudad de Éfeso, in verse 10 tells us that all of Asia heard the word of the Lord. en el versículo 10 dice, en Asia, todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Now Señor. think about that for a minute. Y piensen en eso por un momento. He didn't say just all of Ephesus heard the word of the Lord. Él no dijo solamente todo Éfeso escuchó la palabra de Dios. He didn't just say all the people in one neighborhood in Ephesus heard the word of the Lord. Tampoco él dijo solamente una persona de un sector de Éfeso escucharon la palabra del Señor. But he said all of Asia heard Miren the lo que word of the dice, Lord. aquí dice, todos los que vivían ¿en dónde? En Asia oyeron la palabra del Señor. Now it doesn't say they all believe, Ahora, no dice aquí que todos creyeron. but it says that the word and how long did it take? What does the text say? ¿Y cuánto tiempo duró para que todos oyeran? ¿Qué How dice long el did it texto? take ¿Cuánto for duró all of Asia to para que hear the toda word? Asia oyera la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo duró? 2 years. 2 años. I was going to get a map, but I forgot to do it. But Quería- all of Asia is a large area, was Quería a large poner area. un mapa de lo que era esa Asia en ese tiempo para que pudiesen ver que es un área bien grande. Many different countries, Muchos países allí. many different languages, Muchos idiomas también en esa many área. different cultures. Muchas culturas en esa So área. how on earth did Paul move from concentrating only on the Jews in the synagogue and in 2 years having the gospel proclaimed through all of Asia? How did that Así que la happen? pregunta es, ¿cómo hizo, verdad? ¿Cómo hizo Pablo de moverse, de estar predicándole solamente ahí en la sinagoga, y de repente todo Asia oyó la palabra del Señor? First of all, he didn't do it alone. Primero, no lo hizo solo. He says him and the disciples. Dice que él y sus discípulos It was a team effort. era un esfuerzo de equipo. Him and the disciples together were in the hall of Tyrannus. Él y sus discípulos estaban juntos en la escuela de Tirano. Now we're going to talk in the next point about his strategy in using the hall of Tyrannus. Y vamos a hablar en un minuto de la estrategia que usó Pablo en la escuela de Tirano. But for now, we're just talking about the people he worked with. Pero por ahora estamos enfocándonos en las personas con quien él trabajó. And we need to understand what this means. Paul understood this. He created this sense of community with his disciples. Y debemos poder nosotros entender qué quería decir Pablo con esto. Miren, él creó una comunidad con sus discípulos, In which they were on mission together. en donde ellos juntos estaban en misión. We see Jesus did the exact same thing. ¿Y sabías tú que Jesús hizo lo mismo? Jesus had 12 disciples, right? Jesús tenía 12 discípulos que conocemos como los apóstoles,
Mas otros Now, how many of you know the very first thing Jesus said to his 12 disciples? ¿Y cuántos de ustedes saben que lo primero que Jesús le dijo a sus discípulos, Like when he first met them, as soon as he met them. ahí casi que tan pronto que los conoció, He said, hello, my name's Jesus. Nice to meet you. era como que, hola, mi nombre es Jesús, mucho gusto en conocerte? And what did he say? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Follow me. Sígueme, And what? ¿y qué? Sígueme y les haré pescadores de hombres. There we go. Yes. Follow me and I'll make you fishers of men. Sígueme y les haré pescadores de hombres. He didn't say, follow me and we'll have a lot of fun together. Él no les dijo, oye, sígueme y la vamos a pasar súper pretty. A Woo! divertirnos, a decir no más. We'll have barbecue after barbecue after barbecue Y vamos a after tener barbecue barbacoa tras after barbacoa, tras barbecue. barbacoa, tras barbacoa, tras barbacoa. We'll have so many barbecues, Vamos a tener tantas you barbacoas. just won't know what to do with Oye, que yourself. ustedes no van a saber qué hacer con tantas Well, barbacoas. you want to follow me? ¿Quieres seguirme? He didn't say, follow me and we'll just talk about our problems all the time and that's all we'll ever talk Él about. tampoco dijo, sígueme y vamos a hablar de tus problemas todo el tiempo. Vamos a hablar de tus problemas. Anytime you want to call me, 2 o'clock in the morning, 7 days a week, I'm here for you to talk about your problems Cada all the vez que time. tú quieras y nada más me tienes que llamar, es 24/7, tú me llamas, me dices los problemas que tú tienes y yo te escucho. He said, follow me. No, él dijo, sígueme. These were his terms. Esos fueron sus términos. Follow me Sígueme and I'll make you fishers of y te men. haré pescador de hombres. Follow me Sígueme and I'll make you fishers of y los men. haré pescadores. He didn't de hombres. promise anything other than that they would be equipped to Él be no on les mission. prometió nada más, aparte de que ellos serían equipados para estar en misión. Now, while they were together, Ahora, mientras que ellos estaban juntos, in the 3.5 years they were together, en los 3 años que estuvieron juntos, he spoke into their lives. He developed relationships with them. He loved them. He cared for them. All of those things were happening. Él habló a sus corazones, Él los cuidó, Él los amó. Todas estas cosas sucedieron en estos años de Jesús estar con sus discípulos. But there was never a moment when they were not on mission. Pero no hubo ningún momento en donde ellos no estuvieran en misión. They understood. Ellos entendieron. You know, my 4 brothers and I, when my father was alive, there's one thing we understood about him. Sabes, cuando mi papá estaba vivo, mis 4 hermanos y yo, había una cosa que entendíamos de mi papá. And that was, you didn't say to my father, hey, let's go have coffee and talk. Y era de que tú no le llegabas a mi papá diciéndole, hey papá, vamos a tomarnos un café para hablar. You weren't going to get him to talk in 100 years by doing that. Porque si tú lo hacías de esa manera, jamás él iba a decir nada. Él no, But if él you no nos iba a really, hablar de esa manera. if you really wanted to connect to him, Pero si realmente tú querías conectarte con mi papá, if you really wanted to have a meaningful conversation with him, si realmente nosotros como hijos queríamos tener una conversación significativa con you mi could call him papá, up and say, where are you going to be today, Dad? lo llamamos y le decíamos, papá, ¿dónde tú vas a estar hoy? And he was, you know, he's old school guy, you know. He was always working. Y como buena persona de esos tiempos, él siempre estaba trabajando. He was a farmer. Él era un granjero. So he was always working, Así que constantly. él constantemente estaba trabajando. So if you wanted to talk to him, you said, I'm going to come wherever you are and I'm going to do some work with you. Así que si tú querías realmente tener una conversación con él, yo le decía, papá, ¿dónde vas a estar? Y yo me iba a trabajar con mi papá. Y mientras You need some trabajábamos, help today, Dad? papá, ¿necesitas ayuda hoy? And you'd go out there and you'd work with him. And then while we were working, while we were splitting wood, we would be talking. Y ahí, mientras trabajábamos, mientras cortábamos leña, mientras que hacíamos lo que sea, ese era el momento en que hablábamos. You know, this is how the relationship should be built in the church. Y esta es la manera en que nuestras relaciones interpersonales en la iglesia deben ser edificadas. You realize those are the strongest kind of relationships we can have. ¿Sabes que esas son las relaciones más profundas y fuertes que That puedes when we tener? know that we have a job to do that's greater than ourselves. Es que cuando nosotros sabemos que tenemos un trabajo que es más grande que nosotros That we are together, working together for God's mission. y que estamos juntos trabajando para esa misión que es una misión de Dios, And God is building our relationships. y es a través de eso In que this way. Dios está edificando nuestras relaciones los unos con los otros. Let me show you how this works. Déjenme Hendrix, decirles come up cómo esto funciona. A ver, Henry, vente para acá. here. So, as the church in Christianity, oftentimes we think our relationship is like this. Come up here. You can't see us? See us better now? Yeah.
Oftentimes in Christianity, we think our relationship is like this. Frecuentemente, como cristianos, nosotros pensamos que nuestra relación interpersonal con otros cristianos funciona de la siguiente manera: Face to face. cara a cara. And I'm only looking at Hendrix, and all I can see is Hendrix. Y lo único que estoy viendo es a Hendrix, a la única persona que puedo ver en este momento es a Hendrix. And all he can see is me. Y solamente él me puede ver a And mí. those are the deepest relationships we could possibly Y have. nosotros pensamos que este es el tipo de relación más profunda que podemos tener unos con otros. But see, what God has called us to is not to have relationships that are primarily face to face. Pero Dios principalmente nos ha llamado no a tener este tipo de relaciones que nada más es cara a cara. Because all we're focused on is each other. We're not focused on anything else. Porque solamente en esas relaciones cara a cara nos estamos enfocando nada más el uno con el otro y nada más. But He's called us to have relationships that are arm to arm. Pero like Él this. nos ha llamado a tener el tipo de relaciones que es brazo a brazo, Not hombro face a to face, hombro. but arm to arm. No cara a cara, sino brazo con brazo. Where's our focus? Our focus is out there, not only on each other. ¿Dónde está nuestro enfoque? Nuestro enfoque está allá y no solamente en nosotros. And we're working together because we're arm to arm to accomplish something that's greater than Y ourselves. estamos trabajando juntos porque estamos trabajando haciendo algo que es más grande que nosotros, And we're still connected. Look, we're connected here. pero aún estamos conectados. Ven que estamos conectados. We're still helping each other. We're still Todavía loving nos each other. estamos But we're ayudando. not only focused on nothing more than just our relationship. Pero no solamente nada más estamos enfocados en la relación de él y mi relación nosotros dos solitos. We're focused on the world God has called us to Estamos impact. enfocados a este mundo que Dios nos ha invitado a poder alcanzar con el Helping each Evangelio. other. Ayudándonos los unos a los Challenging otros. each other. Desafiándonos los unos a los otros. Amen. Gracias, amigo. Heart to heart. And when our arms are like this, Y cuando nuestros brazos están así, what are we? ¿dónde está ahí? Heart to heart. Estamos corazón. Our hearts are connected. Nuestros corazones están también conectados. Because we're not just thinking about how can I meet your needs and how can you meet my needs and how can I get you to like me and how can you like me. Porque el And I like enfoque you. no es aquí nada más, oye, ¿cómo yo puedo satisfacer tus necesidades? ¿Qué puedo hacer yo para caerte mejor o viceversa? We get to like each other because we're working together. Pero empezamos a gustar como y aprender a amarnos los unos a los otros porque estamos trabajando también juntos. Gracias, amigo. Gracias. You know, some of the best friends I have in my life Sabes que de los mejores amigos que yo tengo en mi vida are people who I was on mission with 30 years ago. son personas con quien yo estaba en misión 30 años atrás. And sometimes I haven't seen them in years and years and years and years. Y han habido veces que yo tengo años y años de no ver a estas And they personas. don't call me and ask me how I'm doing 20 times a Y week. I don't quizás talk to them. ellos no me llaman toda la semana para preguntarme cómo estás, cómo estás, cómo estás. Casi But- no hablamos. But if I have a problem, Pero that déjame person's the decirte, person I'm going to call. Si yo tengo un problema, esa es una de las personas, de las primeras personas a quien yo voy a llamar. Because we have a deep relationship Porque tenemos una relación that's based on profunda, something beyond una ourselves. relación que está basada en algo mayor que nosotros, más allá que solamente nosotros. Now we are called to be on mission together. Dios nos ha llamado a estar en misión juntos. And so it's not just focused on ourselves. Así que no solamente es estar enfocados en nosotros. Now that's one of the reasons why we have missional communities. Y esa es una de las razones por las que tenemos comunidades misionales. A missional community is a community of people who are together. Yes, we fellowship. Yes, we are friends. That's important. But we're also on mission. Una comunidad misional es ese espacio donde sí vamos a desarrollar relaciones interpersonales, amistades, vamos a cuidarnos los unos a los otros, pero juntos cumpliendo una misión. So as a church, we're called to help each other in our mission. Así que como iglesia Dios nos ha llamado a estar juntos y ayudarnos los unos a los otros en misión. We're not alone. No estamos solos. So number 3 is presence. Número 3 es la presencia. Presence. Presencia. The importance of presence. Normal, regular, constant presence in the lives of people who don't know Christ. Y esto es que nosotros estemos presentes con regularidad en las vidas de esas personas que aún no conocen a Jesús. You know, we see that Paul
left the synagogue with the disciples and went to this place called the Hall of Tyrannus. Vemos cómo Pablo salió de la sinagoga y se fue con sus discípulos a este lugar llamado la Escuela de Tirano. And there's two ideas that I want us to consider with the word presence. Y hay dos ideas que me gustaría que consideremos bajo esta palabra presencia. The physical location Lo que es la ubicación física and the frequency. y la frecuencia. Physical location La ubicación física and y frequency. la frecuencia. My wife and I had the opportunity to travel to Ephesus in Turkey Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de viajar a Éfeso, en Turquía, several years ago. hace años atrás. And there's the ruins of the city that is still there, the Y de- archaeological ruins. De hecho, esta ciudad que se menciona en este pasaje, están ahí las ruinas arqueológicas. And they took us to the area where they said probably was the Hall of Tyrannus. Y ellos nos llevaron a ese lugar donde probablemente era la escuela de Tirano. And it was right in the center of the city. Y sabes, la escuela de Tirano estaba en el medio de la ciudad. It was in the market, the agora is what it was Estaba called. en el mercado llamado el Ágora. And what is that area? That area is the area where there's all the people are around, everyone's connecting, everyone's buying food there, buying and selling, interacting. That's the central place of the city. Y el Ágora era como el centro de la ciudad, donde estaba el mercado, donde la gente iba a hacer los negocios, los comercios, y era mucho movimiento de personas en esa área. And so Paul was strategic about having his school there. Así que Pablo fue estratégico en tener esa escuela ahí en el medio del meollo. Now, not only was he present in the right place, Y no solamente él estaba presente en el lugar indicado, but the frequency of his presence was there as well. pero la frecuencia de su presencia también estaba allí. What does it say? It says they were in the Hall of Tyrannus, what, once a week for 2 hours? ¿Qué dice allí? Que ellos estaban en la escuela de Tirano una vez a la semana. ¿Qué dice allí? What does it say? ¿Qué dice? They were in the Hall of Tyrannus. How often? ¿Cuánto tiempo estaban ellos allí en la escuela de Tirano? Every No. Saturday? What does La it escuela de say? Tirano, miren el versículo 9. ¿Alguien Verse que, 9. ¿Qué dice? Diariamente. Every single day. Cada día. Not in the church, No era la iglesia, but in the center of the marketplace, pero en el centro del mercado laboral. in a public location, En esa ubicación pública. every day. Todos los días. Now, for most of us, we already have that opportunity. Y para la mayoría de nosotros ya tenemos esa oportunidad. We have the opportunity wherever we work, wherever we're going to school, wherever we're in university, to have that frequency of presence. Tenemos esa oportunidad, los que van a la escuela, los que van al trabajo, donde sea que te muevas, esa oportunidad diaria de tener esa presencia allí donde Dios te ha puesto. Or your neighborhood, O tu vecindario, people you are always around. personas con quien We siempre have te to be rodeas. present to proclaim the Debemos gospel. tener presencia para proclamar el Evangelio. And the last point, El proclamation. último punto es proclamación. Again, let's read verse 10 one last time. Y leamos nuevamente el versículo 10 una última vez. This continued for 2 years, so that all the residents of Asia heard the word of the Lord, both Jews and Greeks. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. And so, Luke tells us they heard the word of the Lord that was proclaimed. Y Lucas nos dice que ellos escucharon la palabra del Señor que fue proclamada. You see, we can be present, and we need to be present. Nosotros podemos estar presentes, debemos estar presentes, And we can work together. debemos trabajar, ¿cierto? And we can Juntos, develop por relationships desarrollar relaciones con nuestros people compañeros, who don't know nuestros vecinos, Christ. con gente que no conoce a Cristo. But if we don't proclaim the gospel, Pero escuchen esto, si nada más tenemos esa presencia y esa interacción con la gente, pero no proclamamos el Evangelio, it's not going to matter. no va a importar. And I think this is often where we come short of following through with the mission. Aquí yo pienso que es la mayoría de las veces que nos caemos en nuestra misión. We don't proclaim the gospel. No proclamamos el Evangelio. Now, there's a time when the time is right, the moment is right, Y lógicamente va a haber el tiempo que es el tiempo correcto within the context of relationship. dentro del contexto de esa relación interpersonal. But we have to understand that our mission is not only to be friends with people who don't know Pero Christ, nuevamente debemos entender que nuestra misión
no es solamente ser un buen amigo de la persona que no conoce a Cristo, but our mission is to proclaim the gospel pero to them. nuestra misión es proclamar con ellos el evangelio. To everyone. Y esto es para todos. What does it say here? It says, proclaim the word of the Lord to both Jews and Greeks. Notaron aquí que quienes escucharon la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Every person. Cada persona. When we look at Panama City and we see people from all over the world that live Cuando here in Panama ustedes City. ven Panamá o aquí mismo la ciudad de Panamá, vemos personas de todas partes del mundo. Every kind of people. O todo tipo de personas. Not just Latinos. No solamente latinos, Asians. también vemos asiáticos. There are people that are, you may have neighbors or people you work with that are Muslims. Puede ser que tú tengas vecinos, puede ser que tengas personas con quien trabajas que sean musulmanes. God has called us to proclaim the gospel to everyone. Dios nos ha invitado a proclamar y nos ha llamado a proclamar el evangelio a todos. Now, as we end here this morning, we're going to I'm going to begin to just cast the vision for a strategy that we're going to begin this year. Y en este momento quiero presentarles la estrategia que les comenté al inicio, que es una estrategia que queremos dárselas ahorita mismo. Vamos a lanzar este desafío, una estrategia para el 2026. And we're going to talk a lot more about this, and you're going to hear a lot more about this in your missional communities. It's something that we're going to be talking about the entire year and doing the entire year. Y más adelante van a estar escuchando eso, me refiero en siguientes semanas, a través del resto del año, en sus comunidades misionales. Y vamos a poner entonces ahora sí esa imagen en producción. And we're going to call this 6 in 26. Y le vamos a llamar estrategia 6 en el 26. 6 in 26. 6 en el 26. Now, what does this mean? ¿Qué significa esto? What is this strategy? ¿Cuál es la estrategia? First of all, the strategy is based on individuals. Primero, la estrategia está basada en individuos. Who's going to do this strategy? ¿Quién va a hacer la estrategia? You. Nosotros, cada uno. Every person. Cada persona. And this is the challenge, Y este es el desafío. if you choose to accept it. Si ustedes aceptan el desafío. Every person, think of 6 people in your life, yes, including María Elena and I. Claro, es que quiero decirle que quiero aclarar que empieza con los líderes también. Esta estrategia no es nada más para la gente y esto para los líderes de comunidades misionales. No es solamente para los que Right. vienen a nuestras comunidades misionales. Nos incluye a nosotros como líderes también. Y nosotros también como líderes, como pastores de la iglesia, también nos incluye a nosotros. Esto incluye a cada persona, cada niño, cada adolescente, cada joven, cada adulto que está en la comunidad Bible Church. Cada uno de nosotros haciendo esta estrategia 6 en el 2026. So each of us are going to think of 6 people. Entonces, ¿qué es lo que es? Cada uno de nosotros va a pensar en 6 personas. And who are those 6 people? ¿Y quiénes son estas 6 personas? Six people that we go to church with that are already here in the church? ¿Será que son 6 personas que ya vienen aquí a la comunidad, que somos amigos de ellos? No. No. 6 people who we work with, who we know probably don't know Christ. Son 6 personas en cualquiera de nuestros pétalos de la red relacional, personas ya sea de nuestro trabajo, de nuestro vecindario, de en nuestra escuela, o sea, nuestros amigos, And here's the challenge. pero 6 personas que no conocen a Jesús. The challenge is those same 6 people Y el desafío es que esas mismas 6 personas, empezando en enero, people you already know, personas que ustedes ya conocen, people you already see regularly, personas que ustedes ya ven con regularidad, people you're already connected to, personas que ustedes ya están conectados con ellos. that you're going to focus on those same 6 people for the whole year. Ustedes, el desafío es enfocarse en esas 6 personas el resto del 2026. You know, we had the Christmas party here a couple weeks ago, Hace un par de semanas atrás tuvimos la fiesta de Navidad and we had 185 y people, tuvimos 185 personas aquí. and it was great. It was a blessing. Y fue una bendición, fue excelente. But I started to look out, and I realized, oh yeah, I haven't seen you since last year at the Y Christmas sí, de party repente last me pongo a year. fijar allí de, oye, no he visto un par de gente aquí desde el año pasado, realmente, desde el año pasado. And so I realized we double in size once a year, every year, in our Christmas party. Y ahí me doy cuenta, oye, cada año nosotros nos duplicamos, pero solamente en la fiesta de And what does Navidad. that mean? That means everybody's inviting somebody. ¿Qué significa eso? Que todos estamos invitando a alguien. People are coming, Y la gente vino el día que los invitamos. but they only come once a Pero year. solamente vienen una vez al año.
What does that mean? ¿Qué significa eso? That means we need to be more intentional. Significa que cada uno de nosotros debe ser más intencional. And we can be intentional about focusing on those same 6 people for the whole year, sending them messages on WhatsApp. Así que la idea es, todo el 2026 nos vamos a enfocar en estas mismas 6 personas, les vamos a conectar con ellos, vamos a mandarle mensajitos, vamos a cuidarlos, orar, cuidar y compartir. Orar, cuidar y compartir con estas mismas 6 personas. Inviting them over for dinner. Quizás lo vamos a invitar a que cenen con nosotros, a una cenita. Not just saying, oh yeah, I remember that person. It's Christmas time. I got to invite them to come to church Y again. no solamente esperar hasta la fiesta de Navidad, que, ay, sí, me acuerdo de fulanito que lo voy a invitar para la fiesta de Navidad. But staying connected with them all Pero year. no, sigan conectando con esas personas todo el 2026. So the first thing is individuals. Each person will select those 6 people. Así que nuevamente, primero es la parte de individuos, cada persona, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, pensando en esas 6 personas. The second part of the strategy is invitation. La segunda parte de la estrategia es invitación. We will create opportunities in the church and in your missional communities for them to be invited to specific things. Como iglesia, o sea, con el grupo mayor, con el grupo más grande, nosotros vamos a empezar a crear oportunidades para que esas personas puedan ustedes invitarlas. Si vamos a ir a una tarde de picnic, una tarde deportiva, lo que sea que inventemos. Pero esos van a ser momentos específicos que ustedes pueden invitar a sus 6 a venir. También las comunidades misionales van a crear espacios para que ustedes puedan también invitar a esas personas a eso, a la Now comunidad here's the misional. way we're going to do this. Remember we talked about patterns. Y recuerdan que estábamos hablando hoy de patrones, ¿cierto? Esto es lo que vamos a hacer. So here's the pattern. If you invite someone to come to, for instance, for the camp in March, we want to invite people, non-believers and everyone to come to the camp. Y suponiendo, este mismo año, ¿vieron la información del campamento? Bueno, el campamento de este año queremos intencionalmente que también se pueda invitar a personas no cristianas. Entonces, ustedes pueden empezar a invitar a sus 6 a que puedan venir al campamento. So you invite them to come to the camp, Y invitarlos a que vengan al campamento. and then we do something different the next month, Y luego, si hacemos algo diferente el siguiente a mes, different event. otro evento que podamos hacer. Who do you invite to come the next month? ¿A quiénes invitas el próximo mes? The same people. Estas mismas personas. Who do you invite to come to the missional community? ¿A quién invitas tú a la comunidad misional? The same A people. estas mismas personas. And so, as a church and as missional communities, we're going to support this effort. Así que como iglesia, como comunidades misionales, queremos apoyar este esfuerzo. And the last I is integration. Y la última I es integración. The goal is not just to share the gospel with these people Porque la meta no solamente es compartir el evangelio con estas personas or just to invite them to an event. o solamente invitarlas a un The evento. goal is the ultimate goal is to integrate them in the community, the church. La última meta es que ellos también puedan integrarse en todo lo que es la iglesia completa. We want them to become a part of the church. Queremos que sean parte de esta congregación. Now, as we end here this morning, Y mientras que terminamos ya ahora sí en esta mañana, I want to just challenge each of us, quiero desafiarte a cada uno de nosotros, maybe even right now, aún en este momento, as a point of application. como un punto de aplicación. Just take a few moments right now or as we finish. Toma un momentito en este And listen, tiempo. I want to challenge you. Y nuevamente quiero que escuches, quiero desafiarte. Yes, we've gone a little longer. Sí, sé que hoy nos extendimos un poquito más. Yes, we're anxious to leave. Y sí, ya estamos ansiosos por irnos. But I want to ask for your attention for a couple more minutes. Pero quiero pedirle su atención. Really think about this and consider this and take this seriously. Quiero que realmente ustedes tomen este desafío y lo tomen con seriedad. You know that the people in your lives, the people in your networks, Y sabes, las personas en tu vida, las personas en tu red relacional, people in your families, las personas en tu familia, people you work with, personas con quien tú trabajas, people you see every day, personas que tú ves todos los días, they need to hear the gospel. ellos necesitan escuchar el There evangelio. comes a point, Y llega un momento, and I'm preaching this to myself. y yo me lo estoy predicando a mí mismo, ojo,
I have neighbors, I have people in my life too that I know the Lord is saying, you need to connect with those people. Yo tengo personas en mi vida, vecinos, otras personas que yo sé que el Señor está inquietando mi corazón. Tienes que conectarte con esas personas. He's challenging me too. Él también me está desafiando. And it's not comfortable for me Y either. tampoco para mí es cómodo. It's not easy. No es It's fácil. not going to be easy. No va a ser fácil. But we have to understand Pero debemos entender how important this is. qué tan importante es esto. This is literally, for them, it's literally a matter of life Porque and death. literalmente para esas personas es un asunto de vida o muerte. So I want you to eterna. just take a few moments right now. Así que quiero que tomemos un minuto en este momento. And I'm asking you to do this. Don't just sit there. I'm asking you to do this. Y quiero nuevamente, no solamente se sienten allí, quiero que ustedes, de hecho, ahorita mismo tomen acción. Please, don't just stand there, sit there looking at me. Por favor, no solamente se sienten allí y me miren con una mirada así como que no estamos conectados. I'm asking you to do something right now. Yo les estoy pidiendo que hagan algo en este momento. Take your phone or take a piece of paper Toma tu teléfono o toma un papel and write down those 6 names that come to your mind of people who you are going to connect with this year. y escribe esos nombres de I'm gonna esas do 6 the same personas. thing. Yo voy a hacer lo mismo. Esas 6 personas con quien tú vas a comenzar este proceso. ¿Ya pudieron escribir sus nombres? Una cosita que quería, que le pregunté a mi esposo si estaba bien aclararlo aquí. Esto no es lo mismo, porque sé que hay cierta corriente que hubo por ahí unos años atrás, que era disque G12 y que tus 12. Esto no es eso, ¿ok? Que quede bien claro. Eso era otro sistema, otra estrategia, otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí. Lo que estamos hablando aquí es que son gente que necesitan de Cristo y nosotros queremos compartirles a ellos de Cristo. ¿Ok? Entonces, importante, quería aclarar, quizás no todo el mundo sabe lo que estoy hablando, pero los que saben, creo que vale la pena la aclaración, porque no es eso lo que estamos hablando, ¿ok? Estamos hablando, y dijimos 6, ¿por qué dijimos 6? Porque es el 2026, queríamos que algo rimara con el 2026, simplemente por eso. Ese era el 6 en el 2026, suena como más catchy, suena como que, hey, no, 6 en el 2026. Entonces, bueno, gracias por escribir los nombres. Okay, muchas gracias. Let's pray Vamos a for, orar ahora juntos por ellos. as we end this time, and we're going to pray for these people, these individuals. Vamos a orar por estas personas. Father, we thank you that you have rescued us Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has rescatado from sin, del pecado. and you've given us eternal life. Tú, Señor, nos has dado vida eterna. Lord, we pray that you would give us the chance, the opportunity this year Y oramos, Señor, que tú nos des la oportunidad este año to be more intentional para ser más intencionales, Dios, in our en lives, nuestras vidas, to develop relationships, para desarrollar, Señor, relaciones, to show love, para poder, Señor, demostrar amor, care, cuidado, friendship, amistades and to proclaim the y gospel para proclamar el Evangelio to those people in our a estas lives personas en nuestras who vidas you have placed in our que lives. tú has puesto en nuestras vidas. Help us, Lord. Ayúdanos, Dios. We pray for each one of these people that we have written down their names. Oramos por cada una de estas personas, Señor, que hemos escrito sus nombres. Lord, we pray that they would
hear the gospel. Oramos, Señor, que ellos puedan escuchar el Evangelio. We pray that you would open doors, Oramos, Señor, que tú abras puertas, create que opportunities, creas, Señor, oportunidades create divine appointments y puedas hacer, Señor, citas divinas for us to connect, para que nosotros podamos conectarnos con for ellos. us to interact, Señor, para que podamos interactuar, for us to begin to develop relationships. para que nosotros podamos, Señor, continuar desarrollando esas relaciones interpersonales. Lord, we thank you Gracias, Dios, that you use porque us, tú, Señor, te places en that you've usarnos. called us to be your hands and feet. Tú nos has llamado a ser tus manos y pies aquí en la tierra. You've called us to be contributors, Y tú nos has llamado, Señor, a ser to be contribuidores, the salt and the light. ser la sal, la tierra. Help us, Ayúdanos, Dios. use us, Úsanos. give us strength Danos fuerza when we don't have any. cuando no la tenemos. Give us energy Danos energía when we're tired. cuando estamos cansados. Lord, give us strategies and unique ideas and ways to interact with Y danos, Señor, estrategias, these ideas individuals. para poder interactuar con estas personas. And Father, we pray that you would open their hearts Oramos, Señor, que tú abras nuestros corazones to hear your a word. escuchar tu palabra. As all the people in Asia heard the word Así of the como Lord, todas estas personas en Asia escucharon la palabra del Señor. we pray that everything that we do Oramos que todo lo que hagamos will glorify your name glorifique tu santo nombre. as more people A medida que más y más personas surrender their lives rinden sus vidas to the Savior. al Salvador. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.